Bendiciones con todos, tema 18, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, probar los espíritus si son de Dios. Y utilizamos Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En todo esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué les parece? Iniciamos hoy un nuevo capítulo en esta primera carta de Juan y ahora nos enseña la manera correcta de probar a los espíritus si son de Dios. Como cristianos debemos estar conscientes que nos movemos en dos mundos, uno material y otro espiritual. De hecho, nuestra nueva naturaleza, creada por Dios en el momento del nuevo nacimiento, es capaz de responder a la parte espiritual y vivir en el espíritu. Sin embargo, no debemos olvidar que también Satanás y sus demonios influyen en este mundo con señales que tienen como objetivo engañar a las personas respecto a la verdad. Pero aquí el apóstol Juan nos enseña cómo probar si los espíritus son de Dios. No todo espíritu es de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí encontramos una realidad. No todas las manifestaciones espirituales provienen de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si hay algo que atrae la atención de personas e intereses, son las manifestaciones espirituales. Con esto hay que tener cuidado. Primero, porque hoy en día el ámbito cristiano se ha desvirtuado esto totalmente, ya que hay cristianos que ven demonios por todos lados. Le echan la culpa al diablo por casi todo y andan declarando guerra espiritual, lo cual la Biblia no enseña, porque es Dios el que pelea nuestras batallas. Sin embargo, si hay que estar conscientes de que existe un mundo espiritual que se encuentra en guerra, donde Satanás y sus demonios engañan y tratan de arrastrar a las personas al infierno, además de que se oponen a aquellos que desean servirle a Dios. Así Pablo nos dice que nuestra lucha no es con seres humanos, sino con espíritus malignos. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También tenemos el libro de Job, la intervención de Satanás para provocar las duras pruebas en la vida de Job, con el propósito de obligarlos a blasfemar de su fe. Leamos Job capítulo 1, versículo del 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti
en tu misma presencia. También vemos cómo los planes de Pablo de predicar el Evangelio se veían estorbados por Satanás. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 dice: por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos ha estorbado. Además, busca la manera de tentarnos, para que una vez cedamos a ella, daña nuestra santidad y relación con Dios, pudiendo también afectar nuestra efectividad en el servicio de Dios. Zacarías capítulo 3 versículos 1 y 3 dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, al cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. De esta forma podemos entender que hay un mundo espiritual malo que se opone a nuestro progreso en el camino de Dios. ¿Qué les parece? Ahora, Juan nos dice que hay que saber probar los espíritus si son de Dios. Repetimos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por tanto, el hecho de que haya manifestaciones espirituales no es garantía de que Dios se encuentre respaldando dicha actividad. Hoy en día oímos de reuniones religiosas donde hay sanidades, milagros, se habla en lenguas y una serie de manifestaciones extrañas como la risa santa, el reposar en el espíritu y otras más que podría causar la duda si realmente Dios está en ese lugar. Pero es allí en donde Juan nos invita a probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo tratando de engañar con sus herejías a personas, y algunos de ellos hasta hacen señales para confundirlos. ¿Qué les parece? Por supuesto que hay el don de hablar en lengua y de interpretación de lengua. Por supuesto que Dios hace sanidades y milagros y utiliza a los verdaderos cristianos para hacerlo. Por supuesto. Donde Él quiere, a la hora que Él quiere. ¿Sí? ¿Cómo probar los espíritus si son de Dios? Primera de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Podríamos preguntarnos, ¿cómo podremos probar los espíritus si son de Dios? Bueno, Juan nos enseña eso aquí. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Tratemos de entender lo que Juan está diciendo aquí. Recordemos que una razón por la cual escribió su evangelio y cartas fue para contradecir las falsas enseñanzas acerca de Jesús. Los gnósticos enseñaban que el espíritu es bueno y que la carne es mala, y de aquí que se desprendían dos interpretaciones erradas. La primera es que si el espíritu es bueno y la carne mala, entonces podía yo hacer con el cuerpo lo que quisiera. Finalmente ya que era malo y estaba separado del espíritu. Así muchos se entregaban a pecados en contra del cuerpo, practicando lo que se conocía como hedonismo. La otra era que, si el cuerpo era malo, entonces había que martirizarlo, negando todo placer y sometiéndolo a vivir en la pobreza y castidad. Algo parecido a la vida monástica que se practicó desde el siglo IV. Con todo esto, el factor común era que el cuerpo es malo y, por lo tanto, los gnósticos no creían en la encarnación de Jesús y ni mucho menos en su resurrección corporal, porque iba en contra de sus enseñanzas. Por eso Juan decía que todo aquel que no confesaba que Jesucristo
no ha venido en la carne, no es de Dios. En este sentido, los espíritus que no provienen de Dios se prueban filtrando sus enseñanzas con la sana doctrina. Alguien puede hacer muchos milagros, hablar en lenguas o profetizar, sanar muchos enfermos, pero en medio de todo eso, lo que determina si realmente es de Dios su ministerio es la palabra de Dios. En 1 Corintios, Pablo nos habla del don de discernimiento de espíritu, el cual ayuda a algunos creyentes a discernir qué clase de espíritu está detrás de alguna obra sobrenatural. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 y versículo 10 dice: pero a cada uno les es dado la manifestación del espíritu para provecho, a otro discernimiento de espíritus. Vemos en Hechos cómo Pablo entendió que en el espíritu que por medio del cual la joven de Filipos le profetizaba no era de Dios. Esto es interesante. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué le parece? Si bien es cierto, Dios puede darnos discernimiento de espíritu, pero lo cierto es que una buena forma de identificar a los espíritus que no vienen de Dios es por la doctrina que enseñan. Tal y como Juan lo dice en nuestros versículos. En el Antiguo Testamento, de igual forma, los falsos profetas, que incluso podrían hacer señales milagrosas, se conocían si eran de Dios por la doctrina que enseñaban. Sí. Mire, leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 y 2 y versículo 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. También Pablo le dice a la iglesia que debemos probar toda profecía si es de Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, dice en 1 Corintios 14, 29. Por tanto, evaluemos la doctrina si esta no está conforme a la sana enseñanza del Evangelio. El tal, aunque haga milagros, es un falso maestro. ¿Qué les parece? Ahora, el espíritu del anticristo. 1 Juan capítulo 4, versículo 3 dice: y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Al final, Juan nos dice que todo esto es el espíritu del anticristo, el cual un día se manifiesta al mundo. Dice: y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Para Juan, este espíritu del anticristo ya estaba en la tierra y ejercía su influencia de apoderarse o oponerse a la sana doctrina de Cristo. De hecho, Pablo lo dijo de la siguiente manera en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Escuche: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Por tanto, no es de extrañarnos el avance de la apostasía ha tenido en los últimos tiempos en medio de nuestro mundo,
Muchos de estas apóstatas introducen sus herejías destructoras en medio de señales y milagros. Pero como ya dijimos, no son sus señales o milagros la garantía de que son de Dios, sino su doctrina. Como cristianos debemos cuidarnos de estos engaños y no sorprendernos, ya que la apostasía debe seguir creciendo hasta la aparición del falso profeta que a través de milagros hará que la humanidad adore al anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 15 dice lo siguiente. Pongan atención. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Mire. Por tanto, probemos los espíritus a través de la sana doctrina para saber si son de Dios. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Hoy día se ha levantado una gran cantidad de falsas doctrinas que aún a cristianos de años se están dejando engañar, porque no han permanecido en la palabra, porque no han meditado en la palabra de Dios, no se han sostenido en la palabra. Pero aquí esta palabra nos invita a probar los espíritus con la palabra de Dios, ¿sí? Muchos hacen señales y prodigios por parte de Satanás, aunque el Señor también hace sanidades y milagros en sus siervos verdaderos, que usan su palabra, que caminan bien. Y cada vez es mayor, cada vez el engaño va entrando y va derribando a cristianos. Por eso dice que en los postreros días los primeros serán postreros. Pero usted que está escuchando la palabra de Dios, tal vez es un cristiano apartado, tal vez es uno que nunca ha escuchado la palabra de Dios, pero quiera venir a la sana doctrina, quiera venir a Cristo, quiera convertirse en un verdadero hijo de Dios. Aquí le presentamos la oración de fe, ¿sí? Es la oración para que usted dé el primer paso de entregar su vida a Cristo. Repítala con todo su corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Usted aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora venga a la palabra, lea, llénase, instrúyase de la sana doctrina, ¿sí? Para que con esa sana doctrina que quede grabada en su mente y su corazón, usted pueda decirle no a las herejías, a las malas doctrinas que andan por ahí tratando de engañar aún a los escogidos. Dele gracias a Dios por esa palabra. Ore, cante alabanzas y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es tan maravillosa. Ella como nos enseña, ella nos advierte. Ella misma nos dice que con su palabra, con la enseñanza que está allí, es la que podemos probar a los espíritus, comprobar la sana doctrina. Y es verdad, porque esta palabra
ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es verdadera. Por eso es inerrable. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Alabamos tu nombre por tu palabra, Señor. Y pedimos que el Espíritu Santo lo haga germinar. Se dice que la Biblia es el libro más vendido, más leído. Pero esa palabra leída, que tu Espíritu Santo haga que produzca un cambio, haga que germine en todos los lectores de todas partes del mundo, Señor. Y haya un cambio en este mundo, Señor, que adolece. Por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día, que dan unos minutos para hacerlo. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica. Y algo importante, reenviemos para que otros también conozcan estas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.